Una nueva era. Pelayo, el movimiento nacional inicia una nueva era en la historia de España. Ha sido vencida la tiranía comunista y va a reinar en nuestra patria el Sagrado Corazón. Proclamación de la República. El día 14 de abril de 1931, un grupo de malos españoles proclamó en nuestra patria la República. Un gobierno provisional. Inmediatamente se constituyó un gobierno provisional. Lo presidió el señor Alcalá Zamora, que estaba muy orondo con su nuevo cargo, aunque toda su vida hubiese sido católico y monárquico. Los masones de todo el mundo. Unos hombres muy malos, que se llaman masones, tienen reuniones secretas y se dedican a perseguir a los buenos. Los masones de todo el mundo enviaron telegramas felicitando al gobierno provisional. El señor Maura. Este que ves aquí es don Miguel Maura. Era ministro de Gobernación y a pesar de llamarse católico, permitió que se quemasen los conventos, y prohibió a los guardias impedirlo. Las Cortes Constituyentes. Para cambiar las leyes del país, se convocaron Cortes Constituyentes. La mayoría de los diputados elegidos eran masones y muy malos. El pueblo les llamaba los jabalíes, porque destrozaban todas las cosas buenas. La chusma se lanza a la calle. Pocas horas después, en todas las ciudades españolas se lanzó a la calle una chusma asquerosa. Medio borrachos, gritaban con voces aguardentosas «¡Viva la República!». Cambio de bandera. Una de las primeras disposiciones de los nuevos gobernantes fue arrinconar nuestra gloriosa bandera y sustituirla por la republicana. Este hecho incalificable causó honda pena en todos los españoles bien nacidos. El abuelo Maciá. En Cataluña también triunfó el movimiento republicano. Fue nombrado jefe de Cataluña el señor Maciá, que era un masón muy grande, y a quien algunos catalanes llamaban el abuelo. Cataluña se llenó de banderas separatistas. Quema de conventos. Gobernando los masones, era natural que se persiguiese a la Iglesia católica. Un mes después de constituirse el gobierno provisional, la chusma quemó, en toda España, conventos, parroquias y obras de arte. La escuela sin Dios. Aquellos diputados mandaron que se sacase el crucifijo de las escuelas y prohibieron que en ellas se enseñase el catecismo. En muchas escuelas, el maestro lloraba de amargura. Echan a los padres jesuitas. Entre los religiosos más activos y españoles se cuentan los de la Compañía de Jesús, fundada por el capitán navarro San Ignacio de Loyola. La República les desterró de España. El cardenal Segura. Había en España un cardenal muy virtuoso, que predicaba muy bien y era sumamente caritativo. Además, era el que presidía a todos los obispos, por ser primado de España. Los masones del gobierno le echaron de nuestra patria. Discursos de los gobernantes. Para que el pueblo no se fijase en tantas barbaridades, los gobernantes republicanos hacían muchos discursos en que prometían al pueblo libertad absoluta y muchas venturas. Niceto, presidente. Las Cortes Constituyentes eligieron presidente de la República a don Niceto Alcalá Zamora, el cual, pese a su catolicismo, firmó el decreto de expulsión de los jesuitas. Usaba unas botas clásicas, y el pueblo le sacó el apodo de El Botas. Sublevación de Sanjurjo. Los buenos españoles se indignaban al enterarse de las barbaridades de las constituyentes y del nuevo gobierno presidido por Azaña. Y el día 10 de agosto de 1932, el general Sanjurjo se sublevó en Sevilla contra la República Masónica. Lucha en las calles de Madrid. Al mismo tiempo se sublevó una buena parte de la guarnición de Madrid. El señor Azaña salió temblando al balcón del Palacio de la Presidencia, y ordenó hacer fuego cruel contra los sublevados, los cuales fueron vencidos. Rendición de Sanjurjo. Viendo que el movimiento no podía triunfar, el general Sanjurjo se entregó a la Guardia Civil, y dijo que perdonasen a todos, y que él asumía toda la responsabilidad de la sublevación. Sanjurjo en prisión. Sanjurjo fue condenado a muerte. Pero temiendo el cruel Azaña la reacción de los buenos, le hizo indultar por Alcalá Zamora y se contentó con encarcelarle en el lóbrego penal del Dueso. Desterrados a Villa Cisneros. A los complicados en la sublevación del 10 de agosto, entre ellos un sacerdote, Azaña los desterró a Villa Cisneros, prisión de África. Allí fueron tratados con extrema dureza y sufrieron terribles sed. Gloriosa evasión. Una mañanita, al salir del sol, se acercó a la playa de Villa Cisneros un barco misterioso.
Algunos de los presos se evadieron y lograron subir a la nave que les aguardaba, dejando a Azaña en el más triste ridículo. Azaña, aprendiz de una logia. Aunque Azaña era ya masón francés, quiso serlo español, y fue admitido como aprendiz en la logia hispanoamericana de la calle del Príncipe, en Madrid. En los discursos de aquella noche, juraron los masones perseguir sin piedad a los católicos. Tiros a la barriga. Los obreros, viendo que cada día pasaban más hambre, contra lo que les habían prometido, se sublevaron muchos en pueblos, entre ellos casas viejas. Azaña dijo a los guardias: si no se rinden enseguida, disparadles tiros a la barriga. Persecución religiosa. Azaña persiguió enconadamente la religión. Metió en la cárcel a obispos y sacerdotes. Prohibió todo acto público de religión, y una vez, en el Congreso, dijo: España ha dejado de ser católica. Triunfo de Gil Robles. Todo el país se rebeló contra la política del nefasto Azaña. Y hubo unas elecciones, el día 18 de noviembre de 1933, en que salieron derrotados los azañistas y triunfaron los católicos de Gil Robles. Los buenos militares. Con todo, las personas buenas no se fiaron de aquel triunfo. Un grupo de bravos militares fundó una asociación secreta que se comprometió a no tolerar que triunfasen los malos. Los miembros de esta asociación lo juraban ante la Inmaculada. Los carlistas de Navarra. Los carlistas tampoco se fiaban del triunfo aparente de Gil Robles. Y por si las moscas, los valientes requetés de Navarra se adiestraban más y más en el manejo de las armas. Los rusos se ocupan de España. En Rusia, hace muchísimos años que gobiernan los malos. Azaña y los suyos, al verse derrotados, pidieron a los rusos que les ayudasen y así lo prometió Stalin, jefe de aquel inmenso país. Revolucionarios a España. Stalin envió a Asturias y a Cataluña algunos agentes suyos, con órdenes de predicar el comunismo y de preparar la revolución para el día en que intentase gobernar Gil Robles. Los vascos y los catalanes se dejan engañar. Los vascos y los catalanes aman mucho a su región. Los agentes de Stalin les engañaron, diciéndoles que si cooperaban a la revolución, las Vascongadas y Cataluña serían fuertes e independientes, y muchísimos vascos y catalanes se dejaron engañar. Un navío misterioso. El gobierno descubrió un barco misterioso que se llamaba Turquesa, ya que se dedicaba a desembarcar armas para la revolución. Pero muchos otros barcos, rusos, mexicanos y franceses, le pasaron inadvertidos. Suben al poder los de Gil Robles. El día 4 de octubre de 1934, el señor Alcalá Zamora, a pesar de sus compromisos con los masones y demás hombres malos, se vio obligado a encargar al señor Lerroux la formación de un gobierno, en el cual entraron varios amigos de Gil Robles. El 6 de octubre en Cataluña. Apenas conocida la noticia, los separatistas catalanes se armaron y sublevaron. El glorioso ejército español rodeó, en la noche del 5 de octubre, el Palacio de la Generalidad, y en la madrugada del día 6 se rindió Companys con todos sus rebeldes. Rebelión en Asturias. Al mismo tiempo, se sublevaron los mineros en Asturias, dirigidos por comunistas rusos. Cometieron todo género de atropellos y derribaron con dinamita barrios enteros de Oviedo. López Ochoa socorre a Oviedo. Por disposición del gobierno, se dirigió a Oviedo, al frente de una columna, el general López Ochoa. Los mineros le aguardaban apostados en un desfiladero, pero el general tomó por otro camino y los dejó burlados. Salvación de Oviedo. Nuestros soldados entraron en Oviedo, cargando a la bayoneta, y lanzando bombas de mano. Los mineros, que estaban a punto de tomar nuestras posiciones, huyeron despavoridos y no tardaron en rendirse. Venden carne de sacerdote. Entre las muchísimas fechorías que entonces cometieron los mineros, sobresalió la de asesinar a un sacerdote y exponer su carne en la tienda, como para venderla. Miedo de los separatistas vascos. Los separatistas vascos estuvieron a punto de sublevarse. Pero, al enterarse de que los catalanistas se habían rendido y de que los carlistas se preparaban a luchar por España, optaron por quedarse en casa. El gobierno favorece a los obreros. Los ministros de la República procuraron favorecer a los obreros, porque los católicos queremos al pueblo humilde y no aceptamos la injusticia, aunque venga de los ricos o poderosos. Reuniones de los carlistas. Los carlistas estaban convencidos de que la República laica no sería jamás gobernada por los católicos de Gil Robles, y en consecuencia,
celebraban reuniones con los militares y formaban militarmente a sus aguerridos requetés. Nuevo ministro de la guerra. Gil Robles llegó a ser ministro de la guerra y aprovechó esta ocasión para favorecer a los militares de verdadera ciencia y bravura y castigar a los antirreligiosos y antipatriotas. Propagandas carlistas. Mientras tanto, los carlistas intensificaban su propaganda por España, distinguiéndose Víctor Pradera, la Mamie, y la oradora María Rosa Urraca Pastor. Complot y juramento de los masones. Cada vez más alarmados, los masones celebraron una reunión clandestina y juraron sobre la escuadra y el triángulo apoderarse del poder y exterminar a los carlistas, para lo cual el masón Portela se entrevistó con Alcalá Zamora. Portela encargado de formar gobierno. Cuando el Botas, o sea, Alcalá Zamora, recibió el encarguito de los masones, se quedó más pálido que un calabacín maduro. Y lleno de miedo, nombró a Portela jefe del gobierno. Dificultades. Durante este tiempo había mucho contrabando y muchos salteadores acometían a los caminantes. Nuevas elecciones. Este hombre obtuvo del Botas el encargo de hacer elecciones, y el Botas le dijo: haz lo que quieras, pero procura que salgan derrotados los católicos y que triunfen los izquierdistas, aunque sean masones. Se pide dinero a los judíos. Para hacer estas trampas, Portela necesitaba mucho dinero, y los judíos extranjeros, que odian a la religión católica y a España, enviaron sacos de dinero para lo que hiciese falta. Las derechas van de acuerdo. Viendo la importancia de las elecciones que se acercaban, el sumo pontífice recomendó a todos los católicos que se uniesen, y así lo hicieron los carlistas y Gil Robles, aunque los carlistas sabían de sobras que todo sería inútil. Discurso de Calvo Sotelo en Barcelona. Calvo Sotelo pronunció un discurso en Barcelona, junto con varios carlistas, y dijo: estas elecciones van a ser como un juego de naipes. Y vamos a perderlas, porque nuestros enemigos han falsificado muchas cartas y harán trampas. Portela permite que se armen muchos de los malos. Viendo difícil la victoria de los malos, Portela prohibió que llevase armas ninguno de los buenos, y en cambio permitió que se repartiesen pistolas a muchos hombres criminales. El 16 de febrero. Así llegaron las elecciones del 16 de febrero de 1936. Los hombres malos, armados de pistolas y garrotes, atropellaron en todas partes a las personas buenas que deseaban votar por los carlistas y Gil Robles, y se lo impidieron frecuentemente. Todavía más martingalas. A pesar de ello triunfaron los buenos, que tuvieron más votos que los malos y que pagaron su victoria con la sangre de muchos católicos. Pero Portela permitió que se falsificasen los resultados, y por las malas, dio la victoria a los malos. Sube al gobierno el nefasto Azaña. Cansado ya de hacer martingalas y habiendo logrado lo que pretendía, Portela dimite y Alcalá Zamora, o sea el Botas, hizo jefe del gobierno al señor Azaña, que es uno de los pillos más redomados de España, y quien llama el pueblo verrugas. Regreso de los separatistas. Lo primero que hizo el Verrugas fue dejar en libertad a los separatistas catalanes, que, como recordaréis, se habían sublevado de 6 de octubre de 1934. Companys, llamado El Pajarito, y sus amigos, llegaron a Barcelona en automóvil y fueron recibidos triunfalmente por todos los perillanes, mientras la gente honrada se quedaba en casa o marchaba al campo. Regreso de los jefes de Asturias. Lo segundo que hizo el Verrugas fue dar libertad, a pesetas y honores, a González Peña, Largo Caballero y demás jefes de los mineros asturianos. Fueron recibidos triunfalmente en Asturias y enseguida empezaron a dar mítines revolucionarios. Rusia envía órdenes concretas. Cuando los comunistas rusos vieron el rumbo que tomaban las cosas en España, dijeron: esta es la nuestra. Y el día 27 de febrero enviaron un documento a los revolucionarios españoles, explicándoles el modo de hacer la guerra a los buenos. Más incendios de iglesias. Inmediatamente se repitieron los incendios de iglesias. Esta buena mujer reza ante una cruz caminera, porque los malos han incendiado la parroquia y han obligado a huir al virtuoso sacerdote. El cuento de los caramelos. En Madrid, los masones envenenaron confites y caramelos y con ello causaron la muerte de varios niños inocentes. Y enseguida, atribuyeron este horrible crimen a los frailes y monjas. Una parte del pueblo madrileño lo creyó y se lanzó a la calle, destruyendo varios templos y maltratando a muchas religiosas. Alcalá Zamora se asusta de su obra. Al ver lo que estaba ocurriendo, Alcalá Zamora, o sea, el famoso Botas, que tenía la culpa de todo y seguía yendo a misa todos los días, se asustó.
La actitud del ejército. Al ver el desbarajuste de las cosas de la nación, el ejército lo llevaba muy a mal, y determinó que si Rusia intentaba apoderarse de España, ellos se levantarían en armas para salvar a la patria. Azaña y Prieto echan por la borda al Botas. Azaña y Prieto se enteraron de lo que había hecho Alcalá Zamora, y dijeron, ese tío va a estropearnos la partida. Hay que echarle. Hicieron discursos en el Parlamento y los diputados revolucionarios decidieron echar al Botas de presidente de la República. Azaña recoge la presidencia. Alcalá Zamora abandonó la presidencia de la República haciendo pucheritos y le sustituyó a Azaña, a quien nadie podía tragar. Pero ya se las arreglaron los revolucionarios para que saliese elegido el gran masonazo Berrugas. El gobierno de la Hiena. Azaña ocupó la presidencia de la República y puso de jefe de gobierno a un masón de sentimientos de Hiena, que se llamaba Casares Quiroga. Este individuo era gallego, como el ilustre Calvo Sotelo, y sentía enorme envidia por su paisano. Asesinato y degüello de un guardia civil. Convencidos los malos de que nadie les iba a castigar, multiplicaron sus crímenes. En un pueblecito de Andalucía fue vilmente degollado un heroico guardia civil. López Ochoa en la cárcel. El general López Ochoa fue encerrado en Lóbrega mazmorra, en castigo de haber derrotado a los mineros de Asturias en el año 1934. Allí se convirtió y escribió una carta hermosísima, la cual terminaba diciendo, odio a la masonería. Viva Cristo Rey y viva España. El día 1 de mayo de 1936. Los comunistas imprimieron su sello a todas las manifestaciones obreras que se llevaron a cabo el día 1 de mayo, en que se celebró la fiesta del trabajo. Millares y millares de obreros acamparon en las afueras de las capitales tremolando banderas rojas. La nación se arruina. Los comunistas, siempre atentos a servir lo que mandaba Rusia, ordenaron a los obreros que pidiesen sueldos elevadísimos, y que, de no lograrlos, se declarasen en huelga, por lo cual muchas fábricas tuvieron que cerrar y la nación empezó a arruinarse. Propaganda comunista en los cuarteles. Agentes rusos se acercaban a los cuarteles por las noches, y echaban en sus patios y por sus ventanas hojas de propaganda comunista, en que se recomendaba a los soldados sublevarse contra sus jefes, y se injuriaba soezmente a la religión y a la patria. Injurias a los legionarios. Los heroicos legionarios, llamados por su heroísmo novios de la muerte, se vieron groseramente insultados por los socialistas de Melilla, que les gritaron desde un balcón, abajo los asesinos de Asturias. Los legionarios no se dejan insultar. Llegados a su cuartel, los legionarios se reunieron y acordaron vengar las indecentes injurias recibidas. Sin armas de fuego, solo con bastones y cuchillos, asaltaron el centro comunista de Melilla y propinaron a la junta directiva una estupenda paliza. Parroquias y más parroquias abandonadas. Roto el freno, los comunistas se lanzaron a pésimos excesos. Ya que el gobierno no cierra las iglesias, decían, vamos a cerrarlas nosotros, y a ver si Casares se atreve a castigarnos. Y en efecto, amenazaron con revólveres a muchos párrocos hasta obligarles a dejar los pueblecillos. En ciertas provincias solo quedaron sacerdotes en la capital. Profecías de la Madre Rafols. Las almas piadosas se consolaban de tales excesos, leyendo y releyendo las profecías de la Madre Rafols, monja fundadora, muerta en olor de santidad a fines del siglo pasado, y en cuyos escritos se predicen todas estas persecuciones y el triunfo final de Cristo Redentor en nuestra patria. Habla Calvo Sotelo. Ante estas calamidades, Calvo Sotelo creyó su deber decir la verdad, y pronunció varios discursos en el Parlamento, afirmando que el gobierno y la República tenían la culpa de la ruina de España, y defendiendo al ejército y a la Guardia Civil. Los comunistas preparan la revolución. Temiendo que los discursos de Calvo Sotelo producirían efecto en la opinión española, los comunistas exclamaron, no aguardamos más. Y fijaron la fecha del 29 de julio, para echar las masas a la calle e implantar el comunismo o dictadura roja. El primer mártir. Una noche, la del 13 de julio de 1936, un grupo de guardias de asalto masones, capitaneados por un guardia civil masón, asaltaron traidoramente la casa de Calvo Sotelo y se lo llevaron preso en una camioneta. Calvo Sotelo se defendió de sus verdugos como un héroe. Le arrojan al cementerio. En la camioneta le dieron un tiro en la nuca, le mutilaron atrozmente, se burlaron con bromas soeces de nuestro insigne mártir que consagró su último pensamiento a Dios y a España, y echaron su cadáver por las tapias del cementerio de Madrid. Franco lanza su ultimátum. El general Franco,
por medio de algunos valentísimos jefes, hizo saber a Casares Quiroga que el ejército y el pueblo digno no estaban dispuestos a tolerar que el asesinato de Calvo Sotelo vendiese España a Rusia. Aquí le entregan el documento. Destitución de Franco y de otros generales. La Hiena, o sea, Casares Quiroga, animado por Berrugas, o sea, Azaña, decretó la inmediata destitución del general Franco y de otros ilustres generales. Pero el pueblo y el ejército se opusieron a que orden tan arbitraria fuese cumplimentada.